Bueno, buenas noches entonces, amados hermanos. Lo que en esta noche nosotros vamos a hablar es acerca de la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Ya hemos venido hablando sobre la revelación de Dios en la naturaleza, ya hemos venido hablando sobre la revelación de Dios en la conciencia humana, ya hemos venido hablando sobre la revelación de Dios en las escrituras. O sea, estamos hablando de la revelación natural primero, que es a través de la naturaleza, y después a través de la conciencia humana, ¿verdad? En el corazón de las personas. Y también hablamos sobre la revelación especial por medio de las escrituras, y hoy vamos a hablar de la revelación especial por medio de la persona de Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar hoy día, gracias a Dios. La culminación de la revelación personal de Dios es Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Dios se acerca más a los hombres para hacerse conocer de manera tal que el hombre pueda relacionarse personalmente con él. Ese es uno de los puntos importantes. Dios había prometido desde los tiempos antiguos estrechar la distancia de su revelación para con el hombre, para que el hombre pudiera conocerlo más profundamente y más personalmente. Y eso se ve mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo. En la Biblia hay como una secuencia de cómo Dios se fue revelando al hombre. Dice primero, o sea, a través de un santuario y tabernáculo también, cómo Dios se hacía presente. Esa era la idea de la palabra tabernáculo, inclusive, que era habitar, ¿verdad? En medio del pueblo. Éxodo 25:8 dice, y hacerme un tabernáculo, un santuario, y yo habitaré entre ellos. Entonces ustedes saben cómo era el tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo, y entonces Dios se revelaba en el lugar santísimo. Habían varias cosas en el lugar santísimo. Una de las cosas que habían era el arca del pacto, que era una arca de madera forrada con oro, con una tapa de oro que era el propiciatorio, y dos querubines, ¿verdad? Al lado, dos ángeles que estaban encima de la tapa del arca. Y Dios, según ahí, se manifestaba entonces en medio del pueblo. Pero no todo el pueblo se acercaba, solamente el sumo sacerdote, que eran escogidos obviamente por Dios y todo eso, era el que tenía el privilegio de entrar hasta el lugar santísimo y hacer obviamente toda una preparación y poder entrar hasta allá y presentarse delante de Dios. Entonces Dios tenía una comunión con él, ¿verdad? Dentro de la vestimenta del sacerdote habían en el pectoral había unas piezas que se llamaban el Urín y el Tumín, y entonces Dios iba mostrando también su voluntad a través del Urín Tumín y la manera como él se presentaba a los sumos sacerdotes y mostraba ahí su voluntad. También dice Zacarías 2:10 que él se iba a presentar al pueblo mismo, ¿no? Dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. O sea, Dios tiene ese deseo de habitar en nosotros, en medio del pueblo, y revelarse al pueblo de forma un poquito más cercana, ¿verdad? Eso también pasa. Dios se manifestaba en medio del pueblo y la gente entonces veía cómo Dios se iba revelando poco a poco. Dentro de ellos mismos,
que también es una manera, en 2 Corintios 6:16, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Entonces, eso es interesante. Dice, habitaré y andaré en ellos. Vea que poco a poco se va acercando. Primero era una tienda que era el tabernáculo, ¿no? Luego en medio del pueblo y luego también en ellos, dice, andaré en ellos, que también eso es una cosa interesante, porque ya son las personas individualmente y también hay en este texto hay unas cosas que son interesantes porque habitar, la palabra que usa aquí para habitaré y andaré en ellos, habitaré viene del griego enoikeo, que significa morar en o habitar en uno e influir en él, ¿verdad? Viene de oikos, oikos o oikos, que significa morada, que viene de la palabra oikia, que significa casa, ¿no? Entonces, cuando Dios dice que iba a habitar, se refería a hacer una casa, ¿verdad? En ellos, en las personas. Podría entenderse como querer hacer una casa o morada en las personas, porque viene de casa o IKEA, ¿verdad? Entonces, él dice, habitaré en Oikeo, entonces tiene que ver con morar, con habitar en una casa, y eso es lo que Dios quería. Eso muestra la intención que tenía Dios de revelarse estrechamente e íntimamente con nosotros. La intención que tenía de acercarse más a nosotros para que nosotros podamos conocerlo mejor, ¿verdad? Era revelación. Acuérdense que Él se está revelando poco a poco. Porque vosotros sois el templo de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Esa es una de las cosas que Dios había prometido. Entonces, hay una progresión, se ve una progresión en toda la revelación de Dios. Primero se revela a través de la naturaleza, segundo a través de la conciencia humana, tercero por medio de las escrituras y por último Dios entonces decidió revelarse más allá de la naturaleza, más allá de la conciencia humana, se decidió revelarse más allá de las escrituras, haciendo con que el verbo se encarnara como la persona de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el, el, el punto culminante de la revelación de Dios, ¿no? Que significaba realmente a Dios mismo, ¿verdad? En la persona de Jesucristo, habitando en medio de nosotros, de la gente y después dentro de ellos, ¿no? Porque cuando Jesús andó, acuérdense en la reencarnación, Él andó en medio de las personas, caminó con ellos, viajó, estuvo, convivió en medio. Y eso era parte de la revelación, de lo que Dios había prometido, de que Él iba a habitar en medio del pueblo, que Él iba a venir en medio del pueblo y que iba a habitar en medio y iba a ser una morada. Inclusive dice, en ellos, no solamente en medio de ellos, sino también en ellos. Y eso se denota exactamente lo que pasa hoy mismo, cuando una persona ya está en comunión con Cristo, entonces el Señor habita en el corazón de la persona, ¿verdad? Él habita en nosotros. Jesús está habitando, se puede decir tabernaculando, ¿verdad? Usando la misma idea del tabernáculo como haciendo habitación, como haciendo morada y manifestándose dentro de nosotros. Es una cosa muy bonita. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿se dan cuenta? Jesús entonces primero habitó en medio del pueblo y la gente pudo verlo, pudo tocarlo, pudo estar con él y vieron su gloria y vieron su gracia y la verdad que traía a través de él, ¿verdad? Entonces esto es interesante. Entonces la revelación escrita ya apuntaba y dirigía todo su mensaje a la persona de Cristo, que era la culminación de todo lo que Dios venía revelándose desde la época de Adán hasta Jesús. Él se viene revelando progresivamente y va mostrándose cada vez más hasta llegar al punto de que una de las tres personas de la Trinidad entonces encarnara en una persona humana y habite y vive en medio de nosotros. Y hay una cosa interesante que el mensaje, como dice el escrito, dirigía todo a la persona de Jesús. Eso es lo que Jesús les dijo a los judíos en Juan 5, 38 y 39. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la escritura ya apuntaba también para Jesús. Era la culminación de la revelación, ¿no? Porque la escritura es una revelación de Dios también, ¿no? Especial. Pero también la escritura apuntaba para la mayor revelación especial que Dios concedió, que era el propio Jesús, encarnar y vivir aquí como hombre y habitar en medio de la gente y ser uno de nosotros. Es algo fabuloso eso también. Los profetas, principalmente Isaías, profetizaron sobre la venida de Mesías, la aproximación de uno que traería todo el conocimiento de Dios. Por ejemplo, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Todos nosotros sabemos, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios con nosotros significa que Dios estaba acercando más su revelación, haciéndose más presente, más próximo, más cerca a nosotros en sí. ¿Ves? Mateo 1, 22 al 23, en el anuncio del ángel para el nacimiento de Jesús. ¿Ves? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Ahí está traducido. Traducido es Dios con nosotros. ¿Ves? Entonces, esto significa que la revelación tiene una culminación, que es la propia persona de Dios en la persona del Hijo, llegando a convivir en nuestro medio y habitar en medio de nosotros. Lucas 2, 25 al 32 narra la experiencia de Simeón. Sí, y es nada más en este pasaje donde encontramos hablando sobre Simeón. No se habla más de él, pero Simeón en su oración delante del templo de Jerusalén dijo que Jesucristo venía para revelar a Dios a los hombres. Dice el texto, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué tremendo, ¿no? O sea, ya estaba Jesús ahí, encarnado, un niño chiquito, y Simeón, que había tenido esta experiencia con Dios, con el Espíritu, sabía y estaba esperando que viniera el que iba a revelar completamente a Dios, ¿verdad? Y entonces él dice exactamente, ya tú, porque han visto mis ojos tu salvación, luz para revelación a los gentiles y para gloria de su pueblo Israel. Y entonces Jesús era la revelación de Dios para el pueblo, ¿verdad? Eso es interesante. La encarnación del Verbo está claramente enseñada en el primer capítulo de Juan, y de esta manera nos vamos a entender cómo es que Dios se revela en la persona de Jesucristo, trayendo su conocimiento. Juan 1, 1 al 5 y el versículo 14 enseñan así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es interesante entender que el Verbo se hizo carne y se refiere a la persona de Jesucristo, pero dice algunas cosas importantes en este texto que hay que aprender. Primero dice que el Verbo existía desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o sea, el Verbo estaba con Dios. Y también dice, el Verbo era Dios. Y repite, este era en el principio con Dios. Entonces, muchas personas, cuando dicen que el Verbo era Dios, ellos piensan que el Verbo encarnado era el propio Padre, la persona del Padre que, que había venido aquí a nosotros. Entonces, ellos no creen que Jesucristo era divino y que venía del Padre para revelar a Dios de forma que nosotros podamos comprender de cerca, que Él estuviera cerca de nosotros y Él poder revelarnos a nosotros y enseñarnos a nosotros quién era Dios, el Padre, realmente. Pero el texto de Juan es muy claro y dice primero que el Verbo era con Dios, y lo repite otra vez, que en el principio era con Dios. Entonces dice, el Verbo era con Dios, o sea, se refiere a dos personas, el Verbo y Dios, que en este caso se refiere al Padre. Y dice también que el Verbo era Dios, y con esto está denotando la divinidad del Verbo. Y otra vez dice, en el principio, y era en el principio con Dios. Entonces, dos veces dice que era con Dios y una vez dice que era Dios. Y entonces eso denota que eran dos personas diferentes. El Verbo, que después fue encarnado, y el Jesucristo, se refería a Jesús, obviamente, y Dios, que en este caso se refiere a la persona del Padre.
Entonces está la persona del Padre y también la persona del Hijo. El Hijo, que es el Verbo, está con Dios, son dos personas, y al mismo tiempo dice que es Dios, porque son de la misma naturaleza. Acuérdense que los dos estaban en el principio, habitaban ellos eternamente, porque la Biblia enseña claramente que Jesús era el, 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 el primogénito de Dios eternamente engendrado, ¿verdad? O sea, vivió siempre con Dios, eternamente. Entonces, esto es importante. Y entonces aclara eso también y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y se refiere a Jesús. Si tú continúas leyendo todo el capítulo completo de Juan y el segundo capítulo de Juan, te vas a dar cuenta que Juan el Bautista entra en la conversación ahí o entra en el diálogo de Juan 1:1 y dice, yo fui testigo, ¿verdad? Él era testigo de que el Padre se le había revelado a él y le había dicho, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu como paloma, él es, ¿verdad? Entonces cuando lo bautiza, ahí estaba el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y entonces Juan daba testimonio de que el verbo que había sido anunciado, que vendría, era el mismo Jesús que estaba ahí caminando en medio de ellos. Entonces esto es importante porque muestra que Jesús encarnó para traer conocimiento de Dios, ¿verdad? Para traer revelación de Dios. Esto es importante. Jesús expresó abiertamente que Él era quien venía a revelar, a dar a conocer al Padre. Vean lo que dice en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el que fue enviado por el Padre para dar a conocer al Padre fue Jesús. Jesús es el que estaba ahí. Y cuando entendemos este texto, hay que entenderlo claramente. Necesitamos entender claramente este texto para entender que Jesús venía de parte de Dios Padre para revelarlo, para hacerlo más conocido, para traer un significado más exacto de la persona de Dios Padre. Y eso es lo que quiere decir. Si entendemos el texto mejor, dice el texto que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. La palabra en el seno del Padre, esa expresión en el original griego es colpón o patros. O sea, colpón significa el pecho, el seno, y se refiere, es una expresión idiomática que expresa la relación que hay entre un hijo y su padre, o entre un buen amigo y el otro. O sea, dos personas, es lo que yo quiero dar a entender aquí, que se refiere a la relación de dos personas que tienen intimidad entre ellas como padre e hijo, ¿verdad? Expresa la relación filial y fraternal entre dos personas de la misma familia, incluyendo amigos íntimos también. Denota la relación íntima de dos personas. Si Jesús fuera el mismo Padre, como muchos dicen, no podría, por el lenguaje que fue usado en el original por Juan, estar en su propio seno, ¿verdad? No podrían usar colpón, topatros, como está escrito, porque no se puede decir que Él está en su propio seno si Él es el mismo Padre, pero dice que el Hijo está en el seno del Padre, y por eso que usan esa expresión, colpón topatros, que es importante entender eso. Entonces, si Jesús fuera el mismo Padre, no podría, por el lenguaje original, estar en su propio seno, sino que tenía que estar en el seno de otra persona que hace parte de su familia.
que en este caso es su Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso denota que él venía directamente de la persona de Dios, directamente de la persona de Dios. Y también dice la expresión, como estamos leyendo, que el unigénito hijo que está en el seno del Padre, ya lo explicamos, él le ha dado a conocer. ¿Se dan cuenta? Él viene a revelar al Padre, viene a mostrar al Padre. Y la expresión le ha dado a conocer, usa el vocablo exegetasó. Entonces, exegetasó significa explicar, relatar los hechos, hacer una narrativa, llevar para afuera. O sea, la palabra connota que se trae una explicación más profunda de lo que se quiere dar a entender. Frecuentemente este término es usado también para lo que es publicación de los secretos y cosas ocultas de carácter divino que se van a dar a conocer. La palabra original, exegetasó, viene, o sea, esta palabra tiene una raíz de donde viene nuestra palabra exégesis. Ya han escuchado ustedes, creo, alguna vez la palabra exégesis. Cuando uno dice hay que hacer un exégesis del texto bíblico, significa estudiar esto profundamente para traer una explicación, traer los hechos para afuera, qué es lo que realmente el texto quería decir desde dentro del texto para afuera. Y eso es importante. Entonces, es lo mismo cuando dice que el Padre, dice Jesús, le ha dado a conocer, usa exegetasó, de donde viene exégesis. Eso es lo que significa exégesis, explicar, revelar los secretos, extraer los hechos. Entonces se podría decir que Jesús hizo una exégesis de Dios. O sea, Jesús reveló, nos mostró la persona del Padre a través de él, reveló su persona, la persona del Padre, a través de su persona. No era Jesús el Padre, sino que él reveló, dio a conocer a la persona del Padre a través de su persona. Eso es lo que significa exegetasó. Entonces, cuando él dice que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Entonces él está queriendo decir que él vino y puede dar a conocer al Padre de forma muy clara, profunda, exactamente por el hecho de que él procede del Padre, estaba viniendo directamente del seno del Padre y estaba dando a conocer al Padre de forma abierta y completa. Es una cosa interesante. Ese versículo es importante. Juan 1:18. Hay que estudiarlo bastante. ¿Ok? La única razón por la cual Jesús podría revelar de esa manera al Padre era porque él provenía del Padre. ¿Ok? Entonces eso es importante. Entonces, no es él el Padre, él es el Hijo, ¿verdad? El unigénito Hijo, como él mismo lo dijo en Juan 1:18. El unigénito Hijo del Padre es el que ha venido y ha hecho una exégesis, ¿verdad? Y muestra el significado exacto o más exacto de qué es la persona del Padre. Jesús es la revelación encarnada de Dios. El verbo hecho carne es Dios con nosotros, como lo decía el profeta Isaías, el Emanuel, Dios con nosotros, se refería a Jesús. ¿Se dan cuenta? Aquí también empieza la revelación clara de la Trinidad, porque ya se muestran a dos personas, ya no es solamente el Padre, ahora ya es el Padre y también el Hijo que está ahí, ¿verdad? Ya Jesús no es Jehová el Padre, sino que es Dios el Hijo con nosotros, ¿verdad? Para entender esto un poquito mejor, tenemos que analizar
el texto de Filipenses 2:5 al 11, el llamado cántico de exaltación, de humillación y de exaltación de Cristo, ¿verdad? Así lo llaman, el cántico de humillación y de exaltación de Jesucristo. Entonces, el texto dice 2:5 al 11, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, ¿se dan cuenta? Siendo en forma de Dios, y parjó en morfé theou. Esto es importante, porque de esta manera vamos a entender, si entendemos las palabras, aunque hay que estudiar un poquito, obviamente, también el griego y entender, pero de todas maneras, aquí vamos a explicar, intentar explicarles de manera un poco clara para que esto quede claro, y vamos a intentar hacerlo palabra por palabra, básicamente. Entonces, la primera palabra dice siendo en forma de Dios, ¿verdad? Es la primera frase, siendo en forma de Dios. Dice, y parjó en morfé theou, y parjó es siendo, en forma siendo, y parjó, siendo, viene de hiparxis, que significa bajo, y axo, que comienza en primero, propiamente dice tener ya, ¿verdad? Estar actualmente en posesión de algo. Esa es la idea. O sea, cuando él estaba diciendo siendo, estaba diciendo que él, siendo en forma de Dios, es que ya tenía él esa forma, ya venía él con la forma de Dios, porque acuérdense que Jesús tenía dos naturalezas, ¿verdad? La humana y la divina. No era que él era medio hombre y era medio Dios, no era así. Él era 100% humano y divino al mismo tiempo, ¿verdad? No había una separación de esto aquí. Entonces, esta frase es usada para referirse a una situación que ya existe y que por lo tanto él posee. Entonces, ya poseía él la forma de Dios cuando vino a nacer como hombre, porque Filipenses 2:5 al 11 explica la encarnación. Eso es lo que está explicando, cómo es que él se encarnó y para nacer, ¿verdad? Entonces, dice, esto sugiere un derecho o autorización de actuar preexistentes, es decir, un derecho de poseer lo que ya existe y está disponible. Entonces, cuando dice que él era en forma de Dios, entonces esa forma deja claro el texto de que él ya la poseía antes de venir como hombre, ¿verdad? Ya era en forma de Dios. Dice, por eso dice, en morfé theou, forma de Dios, y de donde morfé significa forma, propiamente una forma, una expresión externa. Mira qué interesante es esto. El morfé se refiere a la parte de afuera, que encarna determinada sustancia esencial interna. Es decir, la forma está en completa armonía con la esencia interior, una forma que encarna una esencia interna. Se usa 3 veces en el Nuevo Testamento y siempre se usa con referencia a Cristo. Cuando se usa morfé, se está usando de esta manera. Es una forma externa, considerada desde una perspectiva interna. Según Green, eso es lo que dice. Y también dice, muestra la humanidad física de Cristo que encarna su eterna deidad, es decir, la naturaleza divina. Entonces, era la forma que él traía, era una forma humana, pero realmente era una forma era Dios por dentro. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Entonces, cuando habla de Theou, morfé Theou, forma de Dios, propiamente Dios, el que se habla de Dios, el creador, quien es Yahvé, y aquí hay varias citaciones
de lo que es los comentarios de Strong. No sé si ustedes ya los han leído. Es importante que estudien también todo eso para que entiendan, ¿ok? Entonces ocurre más de 1300 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, morfé theou significa que Jesús preexistentemente tenía la esencia divina en su interior, por eso dice en forma de Dios, ya tenía la forma de Dios. Dice más el texto, no estimó otra vez dice, el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ves? Eso es importante también. Arpaimón significa estimó, o sea, tomar por usurpación, es un acto de incautación. Es como cuando uno agarra algo que está incautado, ¿verdad? Agarrar, especialmente mediante una demostración abierta de fuerza, una cosa incautada o botín, una cosa que se debe agarrar o mantener sujeta o retenida. O sea, la Biblia lo que está queriendo decir aquí, este texto, es que él no usó su poder, el poder que tenía de ser igual a Dios, para él utilizarlo para poder estar aquí como hombre y poder vencer todo su plan. No, no es así realmente. Él no tomó, dice, no tomó por usurpación ser igual a Dios. O sea, no usó de esa fuerza que tenía, que podría utilizarla, pero no quiso. Por eso en algún momento Jesús dijo en los evangelios, se ve que Jesús dijo, mi vida nadie la toma, yo mismo la doy en rescate por muchos. Y eso significa que realmente él tenía el poder de hacer de manera diferente, de utilizar su divinidad para vencer cualquier cosa que tenía que haber vencido aquí, pero él no quiso, no tomó por usurpación hacerlo, ser igual a Dios, ¿verdad? Como algo que podría agarrarlo, aferrarse a esto para poder ayudarse a hacer la obra que él venía a hacer. No es así. Y dice, ser igual a Dios. Y se usa, en este caso, Einan Isa Theou. Y Isa significa igualdad. Isa significa igualdad, que tiene el mismo o similar grado de valor, es equivalente, igual en cuanto a calidad o sustancia. Entonces, cuando dicen aquí Isa Theou, significa que es similar a Dios en cuanto a valor, sustancia y calidad. Esto es importante. Jesús no quiso aprovecharse, lo que quiere decir toda esa frase, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo que Jesús no quiso, dice, es aprovecharse de su derecho divino, de su posición de divinidad, del hecho de que era igual a Dios en sustancia. No quiso retener su divinidad para ayudarse y usar ese poder para completar su obra redentora. Él no quiso. Más bien, dice, sino, el texto es claro, sino que se despojó a sí mismo. Mira, se despojó a sí mismo. ¿Ok? Y la palabra que da énfasis aquí es esta, kenousen. Ekenousen. Esta palabra, ekenousen, significa vaciar. Para vaciar, dejar vacío, hacer nulo, privar de la fuerza, tornar sin efecto. Se usa también en Romanos 4:14, 1 Corintios 1:17, cuando hacen una cosa que se vea vacía, 2 Corintios 9:3. Entonces, se dan cuenta que el texto deja claro que él se vació, eso es lo que estamos queriendo decir, ¿verdad? Se tornó vacío. Strong explica y dice vaciar
y por lo tanto anular. Y en la forma pasiva, significa vaciarse de cualquier reconocimiento, de modo que se perciba como sin valor. O sea, él decidió despojarse, vaciarse, hacer sin efecto la divinidad que él tenía, para que no apareciera su divinidad de esa manera, sino que él como hombre pudiera cumplir todo el propósito que venía a hacer de parte de Dios. Es tremendo, ¿eh? Esto es fabuloso. Y luego dice, autón ekenose, cuando relacionado con morfeceu, que es lo que ya vimos adelante, quiere decir que dejó de lado la igualdad con o la forma de Dios. O sea, dejó de lado el hecho de ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo. Significa que Jesús decidió él mismo vaciarse, anular, privarse de su divinidad hasta completar su obra redentora. Esto es importante. Lo que queremos resaltar con todo esto es que Jesús podía ser la más perfecta revelación de Dios por el hecho de que él mismo ser de la misma naturaleza del Padre. Tenía la naturaleza del Padre, no más que él decidió, como dice Ekenosen, despojarse, vaciarse de toda esta divinidad para como hombre enfrentar su propósito y vencer. Las escrituras revelan que Dios, después de haberse revelado al hombre de muchas maneras en la historia de la humanidad, finalmente entonces se reveló por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya Jesús revelado nos enseña y nos muestra qué es lo que Dios realmente tenía en mente cuando quiso revelarse a través de Jesús. Dice el texto, ya lo hemos leído varias veces, este texto en los estudios que hemos traído, porque es un texto importante. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se dan cuenta? Como dice que Jesús mismo lo dijo en Juan 1:18, ya lo hemos nombrado hace rato, que Él es el que vino a revelar al Padre, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo. El cual, o sea, el Hijo, siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, es imposible, no entiendo muchas veces cómo es que las personas dicen que Jesús no era divino. Era imposible que no fuera divino. Era imposible que no fuera de la misma sustancia de Dios, que no compartiera esa gloria con Dios Padre. Es imposible, una vez que Él dice claramente que Él era el resplendor de la gloria de Dios. Ahorita lo vamos a explicar con el original griego y todo para que entendamos un poquito mejor. La imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas. ¿Ves? Quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ustedes creen que alguien podría llegar a sentarse al lado de Dios con compartiendo esa gloria si no fuera divino? Si no fuera de la misma naturaleza que el Padre. Es imposible que eso pase. Jesús podía hacerlo porque Él tenía esa naturaleza. Vamos a analizar Hebreos 1:3 de forma un poquito más cuidadosa para comprender mejor. Dice primero, el cual
siendo el resplendor de su gloria. ¿Qué quería decir Dios? ¿Qué quería decir la palabra con esto? Veamos aquí. El resplendor de su gloria. La palabra apaugasma significa irradiación, resplandor. ¿Ok? El sentido activo tiene la idea de la gloria Shekinah de Dios que irradiaba a través de Jesús. En el sentido pasivo tiene un sentido de la irradiación a través de la fuente de luz. Así como el sol irradia sus rayos de luz, así el Padre irradia su imagen a través de Jesucristo. Por eso se refiere al resplandor de su gloria. Se usa la palabra doxa, refiriéndose a la brillante irradiación de la persona de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces no había otra manera a través de la cual Dios podía irradiar su gloria de esta manera, a no ser a través de su Hijo Jesucristo, que tenía la misma naturaleza que Él. Si no, no había forma de poder hacer lo que Él estaba haciendo, con su gloria siendo irradiada de esta manera. No existe ninguna otra criatura, ninguna criatura que no tenga la divinidad y la sustancia de Dios, que pudiera irradiar la gloria de Dios como Jesús lo hizo. No existe eso. No se podría hacer. Y es más, también el texto de Hebreos dice, y la imagen misma de su substancia. ¿Se dan cuenta? La imagen misma, dice primero. Vamos a entender esto de la imagen misma. La frase usa los vocablos griegos carácter, tes, hipostaseos. Carácter, tes, hipostaseos. Carácter significa impresión, grabación. La idea es de un carácter, una impresión hecha por un sello. Entonces esto es importante, ¿verdad? Porque también indica el trazo característico o una marca distintiva. Esta palabra es usada con referencia especial a cualquier peculiaridad distintiva y así indica una reproducción exacta. Jesús era como la imagen que un sello deja, como cuando es plasmado en el papel. Ustedes han visto un sello. Cuando tú agarras un sello y lo pones en el papel, lo que está aquí, lo que dice aquí, es lo mismo que dice aquí. No puedes tú sellar algo y aquí decir una cosa y aquí decir otra. Es exactamente lo mismo. Entonces, para poder hacer esto, entonces, como dice, era la misma imagen de su sustancia. Tenían que tener la misma sustancia para que puedan hacer una impresión exacta para mostrar de esa manera la persona de Dios, Padre. No había otra manera de hacerlo. Entonces, esto es importante. El Padre es el sello, Jesús es la imagen que queda plasmada por este sello. Son iguales, aunque no son el mismo, los dos son seres divinos. Uno es Dios Padre y el otro es el Dios Hijo, que hacen parte de una misma sustancia. Porque el texto dice claramente, el texto dice, la imagen misma de su substancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando usa aquí de su substancia, se usa hipostaseos, que significa la esencia, la substancia, la naturaleza que había en Jesús era la misma del Padre, porque dice la imagen misma de la del Padre, substancia. ¿Ves? Jesús irradia la imagen exacta del Padre, refleja los trazos característicos distintivos del Padre y es una reproducción exacta de la esencia y de la naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque son de la misma substancia. No hay otra substancia aquí. Eso es lo que se refería Jesús cuando dijo,
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No estaba diciendo, como dicen unicitarios, ¿no? Que el Padre era el mismo, que Jesús era el Padre, que no habían dos personas divinas ahí, que era una sola. Y eso está mal. Y eso está mal porque son dos personas, el Padre y el Hijo, quien tiene la misma sustancia y revela al Padre en su gloria, en su sustancia, en su imagen, porque tienen la misma sustancia, tienen la misma sustancia del Padre. Esto es lo que dice. Por eso que él dijo, me han visto a mí, han visto al Padre. Una vez que él como hijo representa toda la gloria, la majestad y la esencia del Padre. ¿Ok? Y también por último, el texto que hemos leído dice, se sentó a la derecha, a la diestra de la majestad en las alturas. No veo cómo alguien que no fuera divino, que no fuera de la misma naturaleza del Padre, pudiese sentarse a la diestra. Cuando habla de diestra de Dios, aquí se refiere que está sentado al lado, que está junto con él, que comparte la gloria, ¿verdad? Si lees Apocalipsis, que tiene la Apocalipsis da una idea, porque hablan en lenguaje apocalíptico y expresan esto en imágenes, lo que vio Juan y vio ahí entonces el Padre y vio el Hijo ahí en el trono, ¿verdad? Los seres que habían ahí y los 24 ancianos adoraban tanto al Padre como al Hijo que estaban ahí. Los dos estaban siendo adorados. Si quieren podemos ver ahorita el texto de Apocalipsis ahí, pero eso está claro en Apocalipsis, que tanto adoraban al Padre como adoraban al Hijo, que estaban los dos ahí, uno al lado de otro en la gloria, ¿verdad? Que es interesante esto también. Entonces, se sentó a la diestra del Padre. Ekacisen en dexia, ¿no? Viene de ekacisen, significa sentarse o tomar asiento. Cuando está acompañado de endexia, es una forma enfática de mostrar que está al lado del Padre, significa que está sentado a la derecha realmente, ¿verdad? Este es importante, a su derecha. Efesios 1, 17, 20 da un énfasis mayor a esta manera cuando usa catizas endexia, dice, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y dice más adelante, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué interesante, ¿no? Entonces, no solamente es de que Jesús se sentó, sino que era la voluntad del Padre que Él estuviera sentado al lado de Él. Mira qué interesante, ¿verdad? Porque Efesios 1:17 dice que el Padre fue quien sentó a Jesús y aclara de que era la voluntad del Padre que Jesús estuviera ahí sentado, ¿verdad? O sea, hacer cacizas, que es un participio auristo de cacizou, da énfasis de hacer sentar. Y cuando acompañado de dexe significa a la derecha o diestra, denota entonces que Dios sentó a Jesús a su derecha en lugar de honra y autoridad. O sea, lo sentó junto con él. Mejor dicho, lo trajo para cerca al lado de él para que reciba la gloria. Jesús ya lo había dicho, ¿no? Esto es importante. Como vemos en el texto, el Padre compartió su majestad con Cristo al sentarlo a su diestra en su gloria. Jesús ya había dicho eso. Jesús ya lo había dicho. Hay que recordar que el propio Jesús dijo al Padre, glorifícame al lado tuyo, ¿no?
en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, ¿ves? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No puede ser más claro, no puede ser más claro. Dios decidió revelarse a nosotros de forma mucho más cercana, haciendo con que su Hijo Jesucristo, que ya cohabitaba con él desde el principio en la gloria y compartía esa gloria con él, viniera a este mundo, se despojara de su forma divina, naciera como hombre, se hiciera siervo, se hiciera obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como la Biblia dice, cumpliera todo el propósito de Dios para que de esta manera nosotros podamos ser redimidos, porque nosotros no podíamos cumplir el propósito de Dios, no podíamos hacerlo. De esta manera, ¿qué pasa? Jesús lo que hace es entonces venir enviado por el Padre para hacer todo el trabajo que nosotros no podíamos hacer. Y deja claro tanto el texto como lo que dice Jesús en Juan 17:5, que él ya tenía una gloria con el Padre antes de él ser encarnado, de que él ya vivía a la derecha del Padre, que ya estaba con él. ¿Se dan cuenta? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta? Mucha gente discute que cuál derecha, porque si Dios no tiene ni derecha ni izquierda, porque obviamente Dios es llena todos los lugares en el universo, ¿verdad? En todo lugar. No hay lugar para derecha o izquierda realmente en Dios, pero tenemos que recordar que la Biblia está escrita en un lenguaje antropomórfico, ¿no? Es para que nos, en forma de que el hombre pueda entender, ¿verdad? Que el hombre pueda comprender. Entonces, cuando él habla de su derecha, de su brazo, de su mano, de su pie, eso es lo que está trayendo una imagen de tal manera que nosotros como seres humanos, como antropos, hombres, podamos comprender. Entonces, por eso dice el texto que lo sentó a la diestra, no está sentado a la diestra, pero eso significa lo que Jesús acaba de decir: glorifícame al lado tuyo. Ya está, al lado tuyo. Eso es lo que significa, que estar ahí con Dios en la gloria, y eso es lo que debe significar. No nos hagamos problemas con que derecha o no derecha, eso no es importante. Lo importante es sí que entendamos que Jesús tenía la misma esencia del Padre y era divino y vivía con él eternamente, y que vino encarnado a este mundo para cumplir el propósito de Dios, para redimirnos a nosotros, y que después de haber cumplido el propósito de Dios, y el texto de Filipenses en el cántico o en el himno de la exaltación de Cristo, ¿verdad? Dice claramente que Dios le dio un nombre que está arriba de todo nombre, para que al nombre de él se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esto es importante. Él ya tenía esa gloria antes, se despojó de ella para poder cumplir su propósito, pero después la agarró otra vez para atrás, porque él dijo: ya, Padre, ya glorifícame, regrésame otra vez al donde yo estaba, ¿verdad? Y eso es lo que exactamente pasó. El Padre dice, el texto, como dice claramente, el texto, me gusta por eso el texto que usamos cuando usamos Efesios 1, 17 al 20, que dice: sentándole, que el Padre fue que lo regresó otra vez a la gloria que él tenía desde el comienzo, y eso es importante.
que entendamos. Es por esa razón que Jesús le respondió a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ves? Nótese que no decía que él era el Padre, como muchos interpretan esto diciendo, ya ves, quien ha visto a él ha visto el Padre, significa que él es el Padre. No está diciendo que él es el Padre. Dice que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está diciendo que es el Padre, sino por el contexto bíblico. Es que el texto no se puede utilizar un texto y entenderlo por el mismo propio texto. Ese texto debe ser entendido, el texto de Juan, aquí 14:9, debe ser entendido por todo el contexto de lo que dice la Biblia de quién era Jesús. Tiene que comprender el contexto bíblico en este caso, ¿verdad? No, entonces, él no decía, quien me ha visto a mí, ha visto el Padre. No decía que él era el Padre, sino que por el contexto bíblico se refería al hecho de que él eran de la misma naturaleza y sustancia. Y eso es lo que dice el texto en Hebreos, vemos en Filipenses, hay textos que muestran cómo es que aconteció esto, y esto explica lo de Juan 14:9. Entonces, quien ha visto, sí, quien ha visto a Dios, a Jesús, vio al Padre, porque eran de la misma naturaleza. Lo dice el propio texto de Hebreos, y lo dice Juan, y Filipenses lo explica qué pasó y cómo lo hizo, ¿verdad? Era en ese contexto que Jesús decía. También Jesús decía, yo y el Padre uno somos, ¿ves? Refiriéndose así al hecho de que tenían la misma sustancia, la misma naturaleza que el Padre. No dice que eran la misma persona, ¿verdad? Porque si no, no diría yo y el Padre, estarse refiriendo a dos personas. Son uno, pero son uno en la esencia. Está explicado, como acabamos de decir, con Filipenses y con Hebreos y con otros textos más, porque no nos da tiempo de ver todos los textos en un solo estudio. Ojalá pudiéramos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús era la perfecta revelación de Dios para nosotros? Por causa del hecho de que venía del Padre por su naturaleza divina y porque es de la misma sustancia y también a esencia de Dios el Padre. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros podemos decir que Jesús podía revelar al Padre porque provenía de él, porque tenía la misma naturaleza, porque tenía la misma esencia, porque él vino del seno del Padre y entonces vino a traer la revelación del Padre y lo que Dios quiere, porque entiéndanos y entendamos bien lo que hemos dicho desde el inicio de los estudios que estamos dando, es que Dios no ha revelado todo acerca de sí mismo, ha revelado todo lo que nosotros necesitamos saber para poder entonces entender el plan de salvación que tiene de nosotros, ¿verdad? O para nosotros. Entonces Jesús, eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba trayendo una revelación del Padre claramente para que nosotros podamos conocer mucho más del Padre. Entonces, eso es muy importante en este caso, que Dios pueda bendecirlos a ustedes y que nos quedemos con esta idea que es el ápice de todo lo que es la revelación especial. Se reveló a través de las Escrituras y las Escrituras apuntan para la persona de Cristo. Acuérdense que lo que Jesús dijo, escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas van a tener la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ves? Las Escrituras apuntan para Cristo. Y luego Jesucristo viene a apuntarnos en relación al Padre para que lo conozcamos mejor. Nadie conoció
a Dios. Nadie ha subido al cielo y ha conocido a Dios. Es lo que dice él. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él es el que le ha dado a conocer. Entonces, Jesús vino para dar a conocer al Padre. ¿Está bien? Que Dios le bendiga grandemente a todos. Amén.